Paseos por la Sierra con Alberto Garín. En el Museo Catedralicio de Astorga, en León, en la primera sala, se encuentra colocado un cuadro de autor anónimo y fechado a finales del siglo XV, dedicado a la Inventio Crucis, un término en latín que traducido correctamente significa el descubrimiento de la cruz, no la invención de la cruz, como algunos autores poco eruditos han forzado esa traducción. Inventio en latín es descubrimiento, hallazgo. El cuadro, por tanto, gira en torno al descubrimiento de la cruz de Cristo, donde Jesús fue crucificado, por parte de la emperatriz Santa Elena, a comienzos del siglo IV. Un acontecimiento que provocaría la creación de un grupo de reliquias, las más distinguidas que hay, el Lignum Crucis, los pedazos de esa cruz de Cristo, puesto que a partir del descubrimiento de Santa Elena se consideró que se troceó esa cruz y se fue enviando los diferentes pedazos por diferentes partes del mundo. Una curiosidad, si reuniéramos todos los pedazos que se conservan hoy, no podríamos hacer no ya una cruz entera, sino ni siquiera el brazo corto de esa cruz. Así que no hay un exceso de reliquias del Lignum Crucis. El descubrimiento de la cruz, como digo, estaba atribuido a Santa Elena dentro de aquella peregrinación que hizo a los santos lugares en torno a los años 326-327. Y la fecha concreta del descubrimiento se suele asociar con el 3 de mayo, cuando los trabajadores que estaban buscando en el área donde pudo estar crucificado Jesús, en ese Gólgota, en ese monte del Calvario, encontraron, no queda muy claro si enterrada o dentro de una caverna, una cruz, o quizás las tres, la de Jesús, la del buen ladrón y la del mal ladrón, y en el momento de encontrar esas tres cruces, Santa Elena tuvo que averiguar cuál era la correcta. Hay una leyenda que dice que la pudo reconocer de inmediato, puesto que aún se conservaba la inscripción en la parte superior de la cruz, el famoso INRI, el Jesus Nazarenum, rey de los judíos. En otras leyendas lo que se dice es que, para estar seguro de cuál era la cruz correcta, le acompañaba una dama enferma que fue acercándose a las diferentes cruces y sanó al encontrarse con la de Jesús. Esta leyenda está completada incluso por el hecho que cuando la cruz va a ser trasladada al interior de Jerusalén, se encontró con una comitiva funeraria y de nuevo acercaron la cruz correcta al ya fallecido que resucitó al contacto con la madera. Sea como fuera, esa cruz, una vez localizada, ya digo, se va a convertir en fuente de una de las reliquias más interesantes de la historia de la cristiandad. Pues bien, este cuadro de finales del XV que tenemos en la Catedral de Astorga, y la datación se ha dado a partir de la forma en dibujar los personajes, los vestidos que estos llevan, puede ser finales del XV, puede ser un poco antes, refleja bien una serie de circunstancias que hemos de tratar de entender. Porque pese a que el cuadro ha sido calificado de obra menor por los propios canónigos que han gestionado el Museo de Astorga, es cierto que no conocemos el nombre de su artista, y es cierto que en un primer vistazo lo que pudiéramos parecer que encontramos es algo similar a un cómic, con figuras muy sencillas, sin mayor recorrido. Si entramos a un análisis en detalle nos damos cuenta que el pintor entendió perfectamente lo que tenía que contar, al menos a partir de las fuentes que dominaba. Recordemos, Jesús fue crucificado en Jerusalén, a las afueras de Jerusalén, en el monte del Calvario, en el Gólgota. Lo primero que va a representar el artista es Jerusalén, y para ello va a presentarnos una ciudad amurallada propia de ese siglo XV. No conoce el artista cómo es el Jerusalén de la época de Jesús, de modo que no se va a esforzar por recrear ese Jerusalén histórico, sino que va a plasmar la escena como si estuviera ocurriendo en su propio tiempo. En este Jerusalén comenzamos por tener bien definida la ciudad gracias a su muralla externa, una muralla almenada, donde llama la atención las sucesivas torres, algunas circulares, otras cuadradas, también almenadas, y en todos los casos
cubiertas por sus tejados, mostrando que estos espacios de guardia constante estaban bien acondicionados para que los soldados que permanecían en ellos se pudieran proteger de las inclemencias del tiempo, algo que en los castillos actuales suele desaparecer. Hemos de pensar que esos tejados obviamente tenían sus armaduras de madera y por encima las tejas, digamos que era la parte más endeble de la fortificación, de modo que es la que primera pueda caer tanto en caso de un ataque como por el abandono de la propia fortificación. Por tanto, interesante, a lo mejor no podemos entender cómo funciona la Jerusalén de la época de Jesús, pero sí las ciudades que pudo conocer el artista de este cuadro. Y dentro de la muralla destaca la puerta de acceso, una puerta con una doble torre, una torre a cada lado, y en medio la puerta propiamente dicha, con un balcón amatacanado que permitía el ataque vertical sobre esa puerta. De nuevo, todo el repertorio poliorcético propio de este siglo XV, que nos está indicando cómo, a pesar de la llegada de la artillería desde más de un siglo atrás, la mayor parte de las fortificaciones seguían apegadas a soluciones poliorcéticas medievales previas al mundo anterior a la llegada de esa artillería. No ha de extrañarnos. Aunque la artillería existía y se estaba haciendo uso de ella, todavía no era un uso tan masivo como para tener que llevar a cabo una reforma general de estas fortificaciones medievales. Claro, hemos de preguntarnos qué ciudad estamos viendo, porque esto no es la muralla de Astorga, nada que ver al respecto. Es más, es posible que el autor, en el momento de ponerse a representar una historia como esta Inventio Crucis, lo que hiciera fuera tirar de grabados. Si estamos a finales del siglo XV, la imprenta ya se ha puesto en marcha y con la imprenta se han desarrollado todo tipo de soluciones para poder imprimir los grabados, de modo que la ciudad que podemos estar viendo no tiene por qué ser del noroeste de España, donde se encuentra Astorga, sino quizás del mundo flamenco o del mundo alemán, solo quizás. Incluso podría ser del mundo italiano. Y en este sentido, recordemos, pudo consultar los grabados más famosos, los de Michael Wohlgemuth, que había sido maestro del mismísimo Alberto Durero. Pues bien, no sabemos cuál es la ciudad, pero sí sabemos que estamos en esta ciudad del siglo XV. Muy interesante el gran edificio, el gran palacio que se puede ver detrás de la puerta de acceso, con numerosas ventanas geminadas que nos están hablando del lenguaje tardogótico propio de este siglo XV. Hay otras casas que también nos siguen contando cómo funcionaban estas residencias, en las que llama la atención cómo ganan en elevación y se vuelcan sobre el espacio público con estos balcones que se proyectan, de alguna forma generando una sombra sobre esas calles, pero que a su vez aprovechan el espacio de calle, no al nivel del peatón, sino muy por encima de este. De nuevo, soluciones que en cualquier caso nos están hablando de formas tradicionales de construcción. Muy llamativo que todas las casas parecen presentar cubiertas de tejas, lo que nos puede llevar a pensar que, como decíamos antes, aunque los grabados más habituales vengan del mundo flamenco o del mundo alemán, que todo sea cubierto de tejas nos está hablando más del mundo mediterráneo que el del norte de Europa. A lo que se añade otro elemento, la presencia de las elevadísimas torres urbanas, una de las obsesiones propias de los habitantes de estas ciudades de la Baja Edad Media. Hicimos una sierra de historias al respecto, mostrando cómo había sido una auténtica pelea entre los ricos hombres de las ciudades ver quién podía construir la torre urbana más elevada, no tanto con una función poliorcética defensiva, que en algún caso podía desempeñar ese rol, como sobre todo por prestigio, ver quién podía construir el edificio más elevado. Pues en torno a Jerusalén, el pintor quiso recrear el paisaje de cómo podía ser el camino al Gólgota, situando en primer lugar una serie de arroyos que rodeaban la ciudad, quizás incluso un foso por el que sencillamente discurría el agua, aunque esto desde el punto de vista militar no es muy conveniente, una solución que podemos encontrar en otras representaciones del descubrimiento de la cruz de este siglo XV, la presencia de estos arroyos en torno a la ciudad de Jerusalén, y que podría buscar referencias en las narraciones que los cruzados habían hecho de la toma de la ciudad. Y a partir de ahí nos va colocando cuál puede ser la vegetación, la naturaleza que se podía encontrar en ese monte Gólgota. Va a ir colocando todo tipo de arboledas, pero también una vegetación más de arbustos, de hierbas. Incluso nos podemos preguntar si en algunos casos estamos ante matojos de flores, en las cuales lo que pretende el autor es
hacer más realista el descubrimiento de la cruz, al situar un espacio que podría ser reconocible, no tanto para los habitantes de Jerusalén del siglo XV, como para los habitantes del lugar que él está representando en su cuadro. Y por supuesto, una vez establecido ese marco geográfico espacial donde se llevaba a cabo el acontecimiento, tenemos el propio descubrimiento de la cruz. Hay un obrero que, pico en mano, con una pala que además tiene a sus pies, ha estado haciendo el agujero. En este caso se considera que se sigue la leyenda de la cruz que fue excavada, que fue extraída mediante una excavación. Una cruz en la que además encontramos en la parte superior ese lema donde se había colocado el INRI, el Jesus Nazarenum, rey de los judíos, y que es lo que permitió saber que esa era la auténtica cruz. Como vemos, el autor del cuadro ha elegido ciertos elementos de la leyenda del descubrimiento de la cruz que se ajustaban a lo que él consideraba que podía ser válido para llevar a cabo la narración de esa leyenda. Hay dos grupos de personas que acompañan el descubrimiento en torno a este operario. A un lado están la emperatriz Santa Elena con sus damas. Es muy interesante pensar que si no nos fijamos en detalle, podemos creer que estamos ante una representación, digamos, casi arquetípica, sin realmente empeño por parte del artista de querer individualizar los personajes. Pero si vamos viendo uno a uno, nos damos cuenta que cada uno de ellos presenta unos rasgos particulares, bien definidos, y que incluso nos pueden llevar a pensar hasta qué punto el pintor no partió de modelos reales para hacer esa individualización de cada personaje. Por supuesto, la principal es la emperatriz, va coronada, lleva su toca, es la que viste de una forma más destacada. Es cierto que, y vamos a comenzar con ella y lo veremos qué ocurre en el resto, si hay un detalle que sí que es homogéneo a todos sus personajes, quizás porque el artista tenía una obsesión por este rasgo, son los labios. Entonces el labio inferior suele estar más engrosado que el labio superior, y vamos a ver que es algo que se va a repetir en el resto de las personas que aparecen en el cuadro. Pero a partir de ahí sí que va marcando ciertos rasgos, ya digo, de esa individualización. A la par de la emperatriz hay una primera dama que va a presentar, primero, el color del pelo es diferente. La emperatriz es rubia, esta dama ya es morena, tiene un tocado distinto, la mirada de la emperatriz es más viva, los ojos de esta señora están más adormecidos. Insisto, dentro de ese empeño de que, a pesar de que nos puede parecer una artista relativamente simple, sin embargo sí se va a preocupar por ir incorporando todos los detalles necesarios para hacer una historia amplia y correcta. Hay otras dos damas, por detrás de la emperatriz y esa primera dama. Quizás son los dos personajes que menos se distinguen entre ellos, en este caso ambas de pelo castaño y con otro tipo de tocado, lo que no quita que, de nuevo, más allá de que hay esa obsesión en la manera de representar los labios, lo que sí difiere son en las miradas de cada uno de los personajes. Miradas, en el caso de las damas, más de arrobo, más de haber encontrado esa experiencia espiritual de ser los primeros que localizan después de 3 siglos la cruz de Cristo, frente al grupo que se queda al otro lado del operario, los 3 caballeros que estaban acompañando a la emperatriz Elena, y donde las expresiones difieren. Ya no solamente los rasgos físicos son de nuevo personales a cada uno de ellos, sino que las propias expresiones difieren. Quizás de los varones, un personaje bien marcado es el que aparece de perfil y con una capucha negra que le cubre la cabeza, con una prominente nariz que nos está indicando que es muy seguro que el pintor tiene claramente un modelo en su cabeza. Es decir, no pintó la leyenda exclusivamente a partir de un grabado. Pudo haber consultado un grabado, pudo haber tomado ideas a partir de ahí, pero nos da la sensación de que fue empleando modelos reales a la hora de pintar cada uno de sus personajes. A la par de este hombre de gran nariz, tenemos otro caballero con unos rasgos mucho más finos, es cierto que un poco gordito, con la cabeza completamente cubierta, y aquí volvemos a encontrarnos en una forma de tocado que es más propio del mundo italiano, lo que nos puede estar dando de nuevo indicios de que el punto de partida o bien es un artista italiano o bien es un artista que ha conocido las representaciones italianas del descubrimiento de la cruz. Y ojo, que sea italiano no significa que estemos en el mundo clásico. Vemos que todas las soluciones de composición
tanto en el conjunto de la obra como los propios personajes, distan mucho de la perspectiva clásica que ya se había puesto en marcha en Italia desde el año 1400. Son composiciones muy planas, donde lo que hace es colocar un plano sobre otro plano para marcar las distancias. Y si vemos, por ejemplo, cómo se colocan las manos, vemos que obedecen a soluciones que eran propias de la pintura medieval, muy esquemática, donde ya se habían creado una serie de estereotipos de cómo situar las manos. Es decir, aunque aquí puede haber cierta influencia en el paisaje, la arquitectura y las ropas del mundo italiano, no estamos en el mundo italiano clásico. Lo vemos aún mejor cuando vemos el tercer personaje varón, este caballero de gran barba y de poco pelo, quizás un religioso, y veamos cómo sitúa su mano. No hay un auténtico ejercicio de perspectiva de volumetría en esa mano. Está siguiendo modelos que nos pueden recordar perfectamente a los Pantocrator de los siglos centrales de la Edad Media. Por tanto, no estamos ante un pintor que se esfuerce por desarrollar las técnicas más novedosas, más actuales en su tiempo de la pintura, ya digo, renacentista, sino que, siguiendo las fórmulas habituales que venían de la Edad Media, lo que hace es reconstruir toda la narración del descubrimiento de la cruz, pero empecinado en esa obsesión porque los personajes tengan una vida propia, cada uno de ellos. Terminamos este recorrido por los personajes centrándonos en el operario, donde más allá de que los labios vuelven a ser presentados como todos los demás, tiene un nuevo corte de pelo, un nuevo color en ese cabello, una nueva forma de mirada, más abstraída que la que han tenido los otros caballeros. En algunos estaban incluso reticentes, otros profundamente sorprendidos, otro contenido. Este no, este está en ese arrobo parecido al de las damas que acompañaban a la emperatriz y que, insisto, nos muestran como en un cuadro aparentemente simple, sin embargo el artista sí se esforzó por narrarnos una historia, después de todo, que es lo que ocurre el día que encontramos la auténtica cruz en la que Jesús fue crucificado. ¿Cuáles son las reacciones que podemos tener ante ese momento? ¿Arrobo? ¿Sorpresa? ¿Duda? ¿Comedimiento? Es lo que nos está contando esta obra y es lo que hace que incluso estas pinturas aparentemente menores, recordemos que ese es el calificativo que en el propio catálogo del Museo Catedralicio de Astorga se le coloca a este cuadro, cuando nos paramos a mirarlo en detalle, nos podemos dar cuenta que el artista, por muy sencillas que fueran las soluciones plásticas que emplease, sí que se esforzó por contar una historia que, tal como hemos tenido ocasión de ver en los minutos que hemos aprovechado para recorrer este cuadro, es bastante más compleja que en un vistazo primero rápido nos podía parecer. Una historia en la que nos está recreando el propio mundo del artista, una ciudad que podía pertenecer a la Italia del XV, dentro de un paisaje propio de esa Italia del XV, con un grupo de personas vestidos como vestían esas gentes del XV, pero donde lo que importa es la reflexión frente a un acontecimiento milagroso como el descubrimiento de la cruz. ¿Cuál es la manera en la que los seres humanos tienen de enfrentarse a un hallazgo milagroso y cómo no hay una respuesta única? Podemos ir desde el arrobo hasta la duda, y ese es el mensaje principal que nos transmitía el artista. Insisto, de forma aparentemente sencilla, pero que a pesar de todo merece la pena detenerse a recorrer con calma este tipo de obras, en principio menores.